¿En qué piensas, Carla? ¿Dónde está tu Biblia? Aquí con mi tía, dice. Efesios 1:15. Vean, aquí está Pablo orando por los hermanos de Éfeso. Vean lo que está pidiendo. 1:15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, Padre, porque nos has librado del mal en el viaje, porque podemos reunirnos para orar. Pedimos que sea de bendición, que nuestra lectura y nuestra meditación sea de tu agrado, que podamos aprender algo. Enciende nuestros corazones para que podamos orar correctamente, y que todo esto sea para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Cristo. Amén. Lo que está pidiendo Pablo son bendiciones espirituales. No está pidiendo bendiciones materiales. Las espirituales son bendiciones superiores, obviamente, a las materiales. Las materiales pues son buenas en su contexto, pero no se pueden comparar a las espirituales. Las bendiciones espirituales son eternas, satisfacen el alma. Cuando escribió estas palabras, el apóstol estaba en la cárcel. Pero vean, él nos abre su corazón para que veamos lo que siente. Cuando nosotros oramos o nos disponemos a orar, ahí se nota, ahí se puede ver cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuáles son los primeros pensamientos que vienen a tu mente cuando te pones a orar? ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te molesta? El apóstol Pablo da gracias por los efesios. Él no les menciona, no, yo estoy aquí sufriendo y me las estoy viendo muy duras y me tratan mal. No. Vean cómo dice en el 15, vean en el 16, no ceso de dar gracias por vosotros. El apóstol Pablo da gracias por los hermanos. ¿A quién le da gracias? Le da gracias a Dios. No se quejaba de ellos. Le da gracias a Dios por ellos. El apóstol Pablo había escuchado que el evangelio estaba progresando y eso le daba mucho gusto. Pero en realidad eso es lo que más gusto debiera darnos a nosotros, que haya personas que conocen el evangelio y que se convierten, que Cristo es conocido en muchas partes. Eso es lo que debiéramos pedir y desear. Lo que le preocupaba a Pablo era eso, el avance del evangelio. Estaba agradecido porque veía que los hermanos de Éfeso estaban llevando fruto.
y que se amaban entre ellos. Vean el versículo 3, si no lo leímos. Efesios 1:13. En él también vosotros, está hablando de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que creyeron, que se convirtieron, en ese momento ya tenían el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Vean el 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, como tenían el Espíritu Santo, ellos amaban a los hermanos. Esa es una de las marcas de la gracia, ¿se acuerdan? Los creyentes verdaderos aman a los hermanos. Quieren estar con ellos, quieren convivir con ellos. Eso no lo hacen los inconversos. Los inconversos ven de reojo a los creyentes, sospechan de ellos, dudan de ellos, no los aman. Y dice aquí en el 15 de nuevo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos, dice. Eso es lo que debemos hacer nosotros, amarlos a todos. Eso no niega o no quita que tal vez amemos más a algunos hermanos que a otros, ¿sí? Eso suele suceder, que nos llevamos mejor con algunos hermanos que con otros, pero debemos amar a todos, debemos orar por todos. Es lo que pasó con Cristo, no amaba a todos sus discípulos, pero amaba más a Juan, ¿se acuerdan? Si amamos a Cristo, bueno, si somos creyentes, pues se supone que amamos a Cristo, también vamos a amar a nuestros hermanos. Si alguno ama a Dios, ame también a su hermano, dice 1 de Juan 5:20. La fe verdadera y el amor verdadero caminan juntos. Entonces, dices que tienes fe, pues demuéstralo amando a tus hermanos, porque si no los amas, pues entonces está de dudarse que tu fe sea una fe verdadera. Esos hermanos de Éfeso estaban creciendo, estaban llevando fruto, y por eso le daba mucho gusto. Entonces a él no le importaba estar en la cárcel. Si los hermanos estaban bien, si le llevaban buenos informes, él estaba contento. A él no le importaban sus incomodidades. Lo que le importaba era el evangelio, el reino, la iglesia, los creyentes. No sé, en ninguna parte pueden ustedes ver que Pablo se queje de su encarcelamiento. Imagínense que hubiera dicho: tanto que he servido a Dios y así me paga. ¿Por qué Dios permite que me encierren en la cárcel? Si lo iban a visitar a la cárcel, ¿saben qué hacía? Inmediatamente preguntaba por los hermanos. Ese es nuestro negocio. Si los hermanos están bien, si los hermanos crecen, si los hermanos llevan fruto, todos somos beneficiados. El estado de las iglesias hermanas debe de interesarnos. Debemos orar siempre por nuestros hermanos. Si las cosas marchan bien y la gente se convierte, eso debe darnos mucho gusto. Y debemos darle gracias a Dios, así como hacía Pablo. Si hay algún hermano que está sano, que le ha ido bien, que está trabajando, etcétera, pues debe darnos gusto. Porque si algún hermano le está yendo mal, o si alguna persona, aunque no sea nuestro hermano, le está yendo mal, y eso nos da gusto, pues eso habla de maldad, ¿o no? Pero no solamente da gracias a Dios, de modo que Dios lo sepa, sino que quiere que también los hermanos lo sepan. O sea, lo escribe. Dice: yo le doy gracias a Dios y quiero que ustedes lo sepan. Él no se quejaba de nadie. Nosotros tal vez tengamos motivos de queja acerca de algún hermano. Vemos que un hermano anda mal de esta manera o de aquella otra, y pues tal vez estemos insatisfechos de esa persona, pero nunca debemos quejarnos. Debemos darle gracias a Dios a nuestros hermanos, por nuestros hermanos. No sé si han visto, vean 1 Corintios en el primer capítulo.
1 Corintios 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Vean cómo dice. Recuerden que la iglesia de Corinto tenía muchos defectos, muchas fallas, pero dice, no, yo le doy gracias a Dios por ustedes. Más adelante procede a desarrollar su tema y empieza a hablar de los defectos, de los errores que veía en la iglesia. Pero vean cómo empieza. Yo le doy gracias a Dios por ustedes. Entonces, si la iglesia de Corinto, con tantas fallas, motivaba que Pablo le diera gracias a Dios, pues con más razón nosotros debiéramos hacer eso. Les escribía para alentarles, para estimularles. Esa es una lección para nosotros, ¿no? ¿No les parece? Necesitamos orar por nuestros hermanos, decirles que estamos orando y así los alentamos. Decir cosas buenas de nuestros hermanos. Porque si estamos viendo los errores, pues vamos a verlos. Debemos ver las cualidades y dar gracias a Dios por ellas y orar por nuestros hermanos. A mí me da mucho gusto cuando alguien me dice, hermano, estoy orando por ustedes. Yo supongo que cuando me lo dicen, pues me dicen la verdad. Que no me lo dicen como para quedar bien. Que Dios nos ayude a ser sinceros y realmente hacerlo, no estar orando por nuestros hermanos. Todos estamos creciendo, todos estamos en el mismo barco. Si nos va mal a unos, nos va mal a todos. Si uno es afectado, somos afectados todos. Unos llevamos fruto al 100, otros al 60, otros al 30. No todos llevamos fruto igual. Debemos orar por todos los demás. Que Dios los ayude. Vean ustedes lo que está pidiendo en el 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, vean cómo habla acerca del Padre. Cuando nosotros oremos, debemos recordar que Dios es muy grande, es el Padre de gloria. Nos acercamos con confianza porque es nuestro Padre, pero Él está en la gloria, Él está en el cielo. Entonces debemos orar con confianza, pero también con reverencia. ¿Y qué es lo que pide? Ven el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vean, la sabiduría viene de Dios, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Eso debemos pedir por nuestros hermanos, que Dios les dé sabiduría. No basta con que nuestros hermanos tengan conocimientos. Los conocimientos son buenos, obviamente, pero ¿de qué sirve que tengas conocimientos si no los puedes llevar a la práctica? Que no los puedes aplicar en tu vida diaria, en tu casa, con tus hijos, con tu pareja, en tu trabajo. Entonces Pablo está pidiendo que Dios les dé sabiduría. Eso viene del Espíritu Santo. Dice, espíritu de sabiduría. Y luego dice, y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y en el conocimiento de quién? En el conocimiento de Dios. Porque la ignorancia no es buena. Eso es lo que el profeta Oseas dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia es la semilla de la destrucción. Muchos van a ir al infierno principalmente por su ignorancia. Porque no investigaron, porque no preguntaron. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que no entendemos. Que Dios nos dé su gracia y su ayuda. Cuando ustedes abran la Biblia, cuando se pongan a leer, mediten un momento quién es el autor de ese libro que van a leer. Pídanle a Dios, Señor, esta es tu palabra. Sin tu ayuda yo no la puedo entender. Ayúdame a entender. Dame luz. Y que habiendo entendido nos ayude a poner en práctica. Que lo apliquemos, ¿no?, en nuestra vida diaria. Porque si no lo aplicamos, si no obedecemos lo que aprendemos, en realidad no aprenderemos. Sin obediencia no hay aprendizaje.
Dios nos habla en su palabra, ¿saben qué? No para que seamos más listos. Dios nos habla para que seamos más santos. Y si ese no es nuestro deseo, no nos hablará. Si aprendemos algo en su palabra, vean, no solamente nosotros debemos recibir los beneficios, nuestra familia también. Porque ¿de qué serviría que yo aprendiera y que tratara con la punta del pie a mis hijos, a mis parientes, a mis padres? Entonces lo que estoy aprendiendo, pues no me está aprovechando. Un conocimiento de Dios que nos conduzca a entender cuán grande es Él, cuán maravilloso es nuestro Dios. Y que podamos saber lo que nos pertenece en Cristo. Vean lo que dice el 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, para que entendamos qué es lo que nos pertenece en Cristo. Dice al final del 18, de su herencia en los santos. Si somos hijos de Dios, tenemos una herencia. Nosotros que somos padres, pues tal vez no podamos dejarle alguna herencia a nuestros hijos cuando muramos, pero Dios es rico. Él tiene muchas riquezas para los suyos y son nuestras en Cristo. Somos ricos en Cristo. Hay un versículo que dice que todo es vuestro, ¿se acuerdan? Todo es nuestro. ¿Por qué todo? Porque todo es de Dios, todo es de nuestro Padre. ¿Qué es lo que pide? Está pidiendo iluminación, dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Saben ustedes por qué los inconversos viven como viven? Porque no conocen a Dios. Por eso se pelean, por eso los rencores, las envidias, los celos, los pleitos, las malas palabras. Por eso no hay amor, porque no conocen a Dios. No tienen luz, viven en tinieblas. Pobrecitos, por eso son como son. Entonces, si nosotros leemos y nosotros entendemos, pues que la verdad penetre en nuestro corazón, que nos dé sabiduría, que podamos vivir a la luz de ello. Pablo pide que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Pero vean, se supone que todo creyente conoce a Dios. Si no conociera a Dios, pues entonces no sería creyente. Pues debemos crecer en ese conocimiento. Creciendo en el conocimiento de Dios, crecemos en fe, crecemos en amor, en obediencia, en temor. El conocimiento de Dios es la ciencia más grande de todas las ciencias. ¿De qué sirve conocer de biología, de matemáticas, de tantas cosas y no saber nada de Dios? Debemos entender cuáles son los recursos que nos pertenecen y que están disponibles para nosotros, dice el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Qué poder se necesitó para que nosotros creyéramos? El poder de Dios. La fe no es de origen humano, la fe viene de arriba. Entonces, si hemos creído en Cristo, es porque el poder de Dios lo hizo. Ustedes pueden estarle enseñando, predicando el Evangelio a una persona todo el día, hora tras hora, machacando los textos, y esa persona no ser salva. No es por lo que tú hables, es por lo que Dios habla. Necesitamos que Dios nos hable, que nos muestre nuestro pecado, y es así que doblamos nuestras rodillas, nos arrepentimos y somos salvos, no hay de otra. Es el poder de Dios el que hace que una persona se convierta. ¡Qué horror! Que una persona esté escuchando predicación tras predicación durante años y años y que termine en el infierno. Está orando Pablo que sepan a qué esperanza son llamados. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Se acuerdan del significado de esta palabra esperanza? Esta palabra esperanza no es como la manejan los inconversos. No, pues yo tengo la esperanza un día de hacerme rico, de sacarme la lotería, tengo la esperanza de casarme, tengo la esperanza de esto. No, esa no es esperanza. La esperanza en la Biblia es algo cierto, algo seguro, algo que tenemos en Cristo. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado.
O sea que sepas, que entiendas que aquello a lo cual Dios te ha llamado es tuyo, es seguro, no lo puedes perder. Los creyentes tenemos una esperanza que los inconversos no tienen. ¿Qué es lo que esperan ellos? ¿Qué es lo que esperan los inconversos? Pues obtener lo más que puedan de esta vida, de este mundo. Disfrutar, pasear, divertirse, comprar, emborracharse, bailar. Eso es a todo lo que aspiran. Por eso cuando ya se van a morir se llenan de pánico. Entonces les va a sobrevenir lo que temían. Apostaron a que Dios no existía y en el momento de su muerte piensan, a lo mejor pierdo la apuesta. Y pues sí, la vas a perder. Pero nosotros los creyentes nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una esperanza eterna, una esperanza segura. El asunto es que tenemos esta esperanza porque Dios nos la ha dado. O sea, no es una esperanza que nosotros nos hemos fabricado o que estamos trabajando para que se cumpla. No, es Dios el que está trabajando. Es su poder, no es el nuestro. Nuestros planes pueden fallar, pero los de Dios no. Entonces, si el plan de Dios era salvarnos, santificarnos y glorificarnos, pues un día estaremos con Él en la gloria. No cabe duda. Hay un libro de William Hendrickson que se llama Más que Vencedores. Es un comentario de Apocalipsis. Es un precioso título. Así Dios nos ve y así debemos vernos, como más que vencedores, vencedores de la muerte, del pecado, del infierno. Un día estaremos con Cristo, un día reinaremos con Cristo, llueva o truene, tendremos caídas, tendremos resbalones, pero un día estaremos con Cristo. Y ya para entonces no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Sabemos lo que nos espera en el más allá, aunque desgraciadamente a veces meditamos muy poco en ello. A veces nuestra fe es muy pequeña. A veces, si ustedes tratan de pensar en el cielo, tal vez como que sus pensamientos sean muy, muy borrosos, como que no pueden concentrar sus pensamientos en el cielo. Pero eso no quita que esa sea nuestra esperanza. Tanto estamos meditando en las cosas de esta tierra, de este mundo, que nuestra mente está tan acostumbrada a eso, que no podemos acostumbrarnos a pensar en el cielo, pero debiéramos acostumbrarnos. Y si ustedes meditan constantemente en el cielo, ¿saben qué va a pasar? Que estarán tan seguros de que ya los está esperando, que estarán contentos y satisfechos con lo que tengan. Las incomodidades las podrán soportar sin problemas. Las inconveniencias, las aflicciones, las enfermedades, las necesidades. Pero si nuestra esperanza flaquea o disminuye, entonces nos vamos a estar afligiendo con problemas, necesitados, sintiendo como que Dios nos ha abandonado, etcétera, porque nuestra esperanza es muy poca. Pero hay un versículo que dice, para que abundéis en esperanza, que nuestra esperanza crezca y abunde. Está pidiendo Pablo que ellos conozcan, los efesios, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Es lo que dice al final del versículo 18. Acuérdense, no éramos hijos de Dios, pero ya lo somos. Dios nos adoptó. La adopción es un acto legal. Llevamos el apellido de Dios. Entonces somos coherederos con Cristo. Esta palabra no la apunté, no me acuerdo dónde es el texto, dónde está esa palabra. Coherederos. Entonces, la herencia de Cristo es nuestra. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Lo que le pertenece a Él nos pertenece a nosotros. ¿Pueden ustedes entender esto? Que podamos entenderlo. Vean, el apóstol Pablo no está pidiendo que sepan que tienen una herencia. Vean otra vez el versículo 18. Alumbrad los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Vean, está pidiendo que sepa cuáles son nuestras riquezas. No está pidiendo que sepan cuál es su herencia, porque se supone que ya saben ellos cuál es esa herencia. ¿Ustedes entienden eso? ¿Ustedes creen que tienen una herencia? ¿Una herencia gloriosa? ¿Se acuerdan cómo Pablo estaba cantando con los pies en el cepo? Sin dinero,
y mal comido, que no lo visitaban, no tenía familia, y él estaba cantándole a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba pensando en la gloria. Él estaba pensando, tal vez hoy me muera, tal vez hoy me maten aquí estos ingratos, pero ¿qué importa? Yo voy a ver a mi Padre Celestial. No debemos poner nuestra mira en las cosas de abajo. No debemos fijarnos demasiado en las cosas de este mundo. Y habla también de un poder que está disponible para ellos, dice el 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Vean, este poder está disponible para nosotros. Es increíble, Dios es todopoderoso y ese todo poder está disponible para nosotros. Si Dios quiere bendecirnos, nos va a bendecir. Si Dios quiere sanarnos de una grave enfermedad, nos va a sanar. Si Dios quiere que tengamos para comer mañana y pasado mañana, Dios nos dará lo que sea necesario. Él es el dueño de todo. Entonces, es algo que debemos saber, es algo que debemos creer, es algo en lo que debemos meditar constantemente. El poder de Dios está disponible para nosotros. Por lo que nosotros debemos preocupar no es por lo que Dios tiene que hacer. Debemos preocuparnos por lo que nos toca a nosotros. Ese poder, si somos creyentes, ya actúa en nosotros. Llegamos a ser creyentes por el poder de Dios. Pues ese mismo poder nos llevará a la gloria. Vean en Colosenses, en el capítulo 1. Yo aquí tengo la versión 60, ¿alguien tiene la versión antigua? Yo. A ver cómo dice 1:9-10. A ver, eso otra vez es Colosenses 1:9. Colosenses 1:9, versión antigua. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. ¿Y el 10? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No, entonces la versión que yo tengo no es la antigua, porque aquí habla de toda paciencia, de toda longanimidad. ¿Sí? Es el 11. Fortalecidos en todo poder. Ah, sí. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Tolerancia, dice. Ahí dice tolerancia. ¿En la antigua? Dice corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Aquí la palabra toda habla de ante cualquier situación, de cualquier clase de situación adversa. La palabra tolerancia habla en cuanto a personas que nos agredan, personas que nos afecten, personas que hablen mal de nosotros. Son cosas que necesitamos, son cosas que vienen de arriba. Y dice con gozo, en el 12, con gozo dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vean, nos hizo, en realidad nos está haciendo, ¿sí? Y nos hará aptos de manera perfecta cuando estamos en el cielo. O sea, ahorita, pues, por mucho que crezcamos en sentido espiritual, tenemos debilidades, tenemos carencias, limitaciones. Pero cuando estemos en el cielo, ya no habrá nada de eso. Solamente Dios puede hacer que tengamos esta fortaleza, esta paciencia, esta longanimidad y este gozo. Son cosas que son bendiciones espirituales parecidas a las que está mencionando Pablo acá en Efesios 1, que vienen del Espíritu Santo. Solamente el poder de Dios puede producir estas cosas en nosotros. Cuando un creyente
puede estar contento en cualquier situación, ese cristiano ha aprendido. Esa es una bendición muy grande, porque hay muchos creyentes que se están quejando de su situación, que no están satisfechos, se quejan de la falta de dinero, de la falta de salud, de la falta de apoyo, etcétera. Pero son creyentes muy débiles, ¿no? Pero cuando un creyente aprende a estar contento en cualquier situación, ¡wow! ¿Cuál es la naturaleza de ese poder? Vuelvan a Efesios 1, del poder que estamos hablando, que viene de arriba. Vean el versículo 20, Efesios 1, 20. La cual operó en Cristo, está hablando de la operación del poder que menciona en el versículo 19, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. O sea, el poder de Dios que está disponible para nosotros, para hacernos ver cuál es nuestra herencia, las riquezas, para darnos el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la tolerancia, es el mismo poder que resucitó a Cristo. El mismo poder que nos salvó a nosotros y que resucitó a Cristo. No está hablando aquí del poder de Dios que creó el mundo, que creó los mundos. Habla del poder de Dios que salvó y que santifica. Ese mismo poder está a nuestra disposición. Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció el mundo. Y nadie por sí mismo puede vencer eso. Pero nosotros vencemos en Cristo. No hay ninguna aflicción que pueda vencer a un creyente, ni la muerte puede, porque son enemigos que ya están vencidos por Cristo. Si nos matan, en un sentido, nos hacen un favor. Entonces, los enemigos ya están vencidos por el poder de Dios. Y ese mismo poder sentó a Cristo en los lugares celestiales. Vean cómo dice el 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vean, Cristo está en el cielo, está en su trono. Desde ahí todo lo gobierna, toda la autoridad está en su mano. Tiene todo poder, toda autoridad. Entonces, si eso es así, ¿por qué debemos preocuparnos? ¿Se acuerdan cómo Filipenses Dios habla de que, Filipenses 2, de que a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre? ¿Se acuerdan de eso? Vean este texto, Filipenses. Habla primero de la humillación de Cristo, y luego de la humillación sube al cielo y todo lo que recibe. Dice el 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto. Su humillación fue hasta lo más bajo, y su exaltación fue hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Hombres, ángeles y demonios doblarán su rodilla delante de Jesús, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de los padres, de Dios Padre. Así tienen unos de esos lugares donde se reúnen los de pare de sufrir, dicen: Jesucristo es el Señor. Eso lo dice Satanás. Satanás sabe que Jesucristo es el Señor, pero pues de nada sirve que lo diga. Pero nosotros no decimos así. No, Él es el Señor, pero es nuestro Señor. Ese es el asunto. Todos los que desprecian la autoridad de Cristo verán con horror, verán con espanto, un poco antes de que vayan al infierno, a quién despreciaron. Ese mismo Cristo que fue exaltado para ser cabeza de la iglesia. Es lo que dice al final del capítulo 1 de Efesios. Reina sobre todo, ¿sí? Pero sobre todo por la iglesia. Ven, el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza. Vean cómo dice aquí: sobre todas las cosas a la iglesia. Quiten ustedes esta frase que dice sobre todas las cosas y digan: y lo dio por cabeza a la iglesia.
¿Qué diferencia hay? ¿Pueden ver la diferencia? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas. En otras palabras, lo más importante para Dios en el universo es su iglesia. Eso es lo que quiere decir. A Dios le importa más su iglesia que las elecciones del 2018, que las elecciones en Estados Unidos, que lo que hacen los de la ONU, ¿sí? Que lo que hacen los coreanos que quieren declararle guerra a Estados Unidos. Lo que a Dios le importa es su iglesia. Cuando Cristo venga, la iglesia de Cristo va a ser exaltada igual. Así como Cristo será exaltado y todo el mundo lo verá y entenderá quién es Él, todo el mundo va a entender quién era la iglesia de Cristo. Ahorita está regada. Esta es una iglesia local, pero la iglesia en sentido genérico, pues hay aquí una iglesia y otra por allá y otra por allá, y por todo el mundo hay iglesias. Pero el día cuando Cristo venga, todas las iglesias cristianas serán una sola para recibir a su esposo celestial. Vuelvan a leer el 23, o no lo leímos, la cual es su cuerpo. Dice que la iglesia es su cuerpo. Y vean lo que dice al último: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta palabra plenitud es una palabra muy interesante. ¿Cómo entienden ustedes que Cristo es la plenitud de Cristo? ¿Entienden qué quiere decir la palabra plenitud? Es el complemento. ¿El complemento? Pero ¿acaso Cristo necesita un complemento? Algo que necesita un complemento es algo que no está completo, algo que le falta algo. ¿Qué le falta a Cristo? Le falta a su iglesia. En otras palabras, Cristo no está contento en el cielo hasta que su iglesia se reúna con Él. Cuando se celebran las bodas del Cordero, cuando todos los creyentes estén con Cristo, entonces podríamos decir que Cristo será eternamente feliz con su iglesia. ¡Qué tremendo! Pero vean, esta frasecita, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, da a entender también que Él sin nosotros no puede vivir. ¿No es increíble eso? Vean, si a nosotros nos cortan la cabeza, ¿qué pasa? Dejamos de existir. ¿Sí? O sea, la cabeza, en la cabeza está el centro de mando. La cabeza es la que le da las órdenes al cuerpo. Pero me cortan el cuello, pues ya el cuerpo ya no puede recibir las órdenes, porque las órdenes vienen de la cabeza. Pero ¿quién puede matar a Cristo? Nosotros somos el cuerpo está allá. Que diga, la cabeza está allá, el cuerpo está aquí. No puede vivir sin nosotros, como un cuerpo, como una cabeza no puede vivir sin su cuerpo. ¿Entienden ustedes por qué a Cristo le importa de manera suprema su iglesia? ¿Entienden ustedes por qué los que afectan a la iglesia se oponen a Cristo? No recuerdo dónde está ese versículo que habla de todos aquellos que hacen mal a la iglesia. O sea, los que le hacen daño a la iglesia de Cristo no saben en la que se meten. Es la esposa de Cristo, casi nada. La iglesia de Cristo va a compartir con Cristo su destino eterno. Cuando Cristo celebre sus bodas con su esposa, entonces habrá una intimidad perfecta entre Cristo y su iglesia. Ahora no la hay. ¿Por qué no la hay? Porque somos pecadores. No amamos a Cristo como se merece, no lo obedecemos como debiéramos, pero en el cielo tendremos una intimidad perfecta. Ya no habrá falta de amor, no habrá discrepancias, no habrá fricciones, no habrá problemas de ningún tipo entre Cristo y nosotros. Le amaremos de manera perfecta. Imagínense el privilegio de ser miembros de una iglesia cristiana. Cristo será manifestado en el universo y la iglesia también. Entonces vamos a entender quién escogió la mejor parte. Entonces vamos a entender quiénes son los tontos y quiénes son los inteligentes. Los inconversos se van a quedar mudos. Van a decir, entonces esos se van a ir con Cristo al cielo y nosotros vamos a ir al infierno. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! No sé si ustedes llegaron a ver una película de Walt Disney que se llama Fantasía. ¿Nunca la vieron?
Ya para terminar la película, pasa en una melodía que se llama Una noche en la árida montaña. Y se oye la música bien macabra, y se ve como el diablo tiene sus alas en una montaña, y se ve una cosa terrible, ¿no? La música esa de La noche en la árida montaña está tremenda, esa música. Y después se oye el Ave María de Schubert, y se ven todas las almas que van cruzando un puente, y todos llevan una vela en la mano. Y cuando van cruzando el puente, las luces de las velas se reflejan en el agua que pasa por abajo del puente. ¡Wow! Es una escena increíble esa. Véanla. Ese día los creyentes se van con Dios, se van con Cristo, y los demás se van con Satanás. Cada quien con su cada cual. Entonces, para los creyentes las cosas van a terminar bien. Pero para los no creyentes las cosas van a terminar muy mal. Vamos.